George Washington. George Washington nació en Pops Creek, en el condado de Westmoreland, Virginia, en febrero 22 de 1732. La familia de Washington eran unos ricos granjeros con propiedades en la colonia de Virginia. Cuando Washington tenía 3 años, la familia se mudó a una de sus granjas en Little Hunting Creek. Años más tarde, su hermano Lawrence le cambiaría el nombre a la granja por Mount Vernon. En 1738, el padre de Washington decidió mudar la familia una vez más a Ferry Farm, cerca de una mina de hierro de quien él era dueño. Allí comenzó George Washington su educación formal, pues antes lo único que el pequeño Washington sabía hacer era montar ponis, disparar un rifle y ayudar en la granja. La pequeña escuela tenía solo una habitación y era dirigida por el reverendo James Merritt. La escuela estaba situada cerca del río Rappahannock. En los 7 años que George atendió la escuela, aprendió a leer y a escribir. Fue excelente en las matemáticas. George Washington tenía aptitud para la lógica y los números. Toda su vida Washington mantuvo sus cuentas en orden. George Washington también se distinguió por ser un excelente atleta y un jinete óptimo. Cuando George Washington tenía 11 años, su padre murió. Su madre, la señora Washington, pensó que ya era tiempo de que George aprendiera a manejar los negocios de la familia y lo envió a Mount Vernon con su hermano Lawrence. Su hermano le enseñó a plantar, a recoger cosechas y a venderlas, y otras cosas importantes relacionadas con la granja. También le presentó a la gente de más influencia y de más importancia de Virginia. Cuando George tenía 15 años, conoció a Lord Fairfax, un rico y poderoso virginiano, quien quedó impresionado con la inteligencia del joven. Fairfax tuvo una idea. Como sus propiedades eran inmensas y Washington sabía de mapas, le propuso que estudiara sus propiedades. Esta excursión duró 30 días. George tomó notas de la inspección de los terrenos de Fairfax y aprendió sobre la riqueza y la diversidad de los territorios de la colonia. Washington trabajó como inspector de terrenos por 5 años más. Años más tarde, George comenzó a manejar los negocios de su familia, pues su hermano Lawrence estaba muy enfermo. Durante esta época se enlistó en la milicia de Virginia como mayor del ejército. Este fue el comienzo de la carrera militar de Washington. Su primera batalla fue contra los franceses. Washington contrajo matrimonio con Martha Curtis, una viuda joven con 2 hijos. La nueva familia se asentó en la granja de Mount Vernon, en donde George continuó su vida como un exitoso granjero y formó parte de la legislatura de Virginia, conocida entonces como la Casa de los Burgueses. Como miembro de la Casa de los Burgueses, Washington no criticaba abiertamente a Inglaterra como sí lo hacía su amigo Patrick Henry. De cualquier manera, Washington creía que las colonias tenían un límite de aguante y a medida que la tiranía de la Gran Bretaña aumentaba, sus ideas acerca de una posible independencia crecían. Mientras formó parte del primer Congreso Continental en 1774, Washington no fue muy elocuente, pero con su inteligencia y conocimiento militar impresionó a otros delegados. No fue ninguna sorpresa cuando fue elegido durante el segundo Congreso Continental como comandante en jefe de las fuerzas militares de la colonia. Durante los años de la Revolución Americana, comenzando en 1775 hasta 1783, la Armada Continental nunca tuvo dinero suficiente para pagar soldados ni para comprar alimentos ni armas. Gracias a la paciencia y el liderazgo del general Washington, se ganó la guerra que de otra manera hubiera terminado en victoria para los ingleses.
Al final de la guerra, Washington regresó a Mount Vernon para pasar el resto de su vida allí. Pocos años más tarde fue llamado a servir de nuevo al país. Los artículos de la Confederación que unían las antiguas colonias no estaban claros. El nuevo país necesitaba una nueva constitución. Durante esta convención, Washington fue elegido el primer presidente de los Estados Unidos por sus cualidades de líder. George Washington sirvió 2 términos de 4 años cada uno. El primero desde 1789 hasta 1793 y el segundo desde 1793 a 1797. De su gabinete formaron parte líderes de la altura de Thomas Jefferson y Alexander Hamilton. En su gobierno se instituyó el sistema bancario y un gobierno central. El gobierno federal, bajo el mando de Washington, firmó tratados con los nativos americanos y admitió nuevos estados a la Unión y estableció una política exterior clara. La política de Washington fue basada en la idea de que la nueva nación observaría buenos principios, justicia sobre otras naciones y neutralidad. En 1797, al término de su segundo mandato, George y Martha regresaron a Mount Vernon, en donde disfrutaron los últimos años de su vida juntos. En diciembre de 1799, George Washington enfermó gravemente. Washington tenía 67 años cuando murió. Fue enterrado con honores militares en Mount Vernon. Nuestra capital fue nombrada en su honor y se le recuerda como el padre de nuestra patria.